Gritar hasta que se escuche, gritarle a la indiferencia, gritar tan fuerte como se pueda y aún más. Gritar hasta quedar sin voz y con el cuerpo dolorido de tantas violencias. Gritar el amor que le falta a este mundo y garantizarle un futuro más digno a nuestros hijos. Infancias libres. Hola a todos los que se van conectando. Mi nombre es Silvina Pedraza, soy militante de Nueva Mayoría en la Frente Patria Grande y esta vez desde Mala Junta Poder Feminista venimos para impulsar un nuevo diálogo compañero que a pesar de la cuarentena y de la pandemia nos encontramos aquí intentando debatir de forma colectiva, que si bien la cuarentena por ahí nos aísla y nos deja soles en nuestras casas, que eso no significa que no podamos seguir compartiendo momentos a través de los medios tecnológicos y las redes sociales que sirvan para comunicar, para debatir, para intercambiar y para estar conectados. En esta oportunidad, y otra vez, como no, desde el feminismo, en otra fecha importante, nos toca la puerta y nos hace replantearnos muchas cosas de las que nosotros estamos acostumbrados y pensamos que son normales y que por ser normalizadas son correctas. Mañana de domingo es el Día del Niño, como así se llama regularmente y como seguramente hemos visto en los últimos días que se difunde de forma comercial y no solamente por esto, sino además que el Día del Niño como tal no solamente nos excluye a las mujeres o a las niñas, sino que además nos viene a plantear otra cosa en este diálogo compañero, otra cosa más profunda además, que no solamente que este día nos ayude a visibilizar, pero que en realidad nos abra al debate de lo que son las infancias libres, poder discutir qué son los estereotipos de género en la niñez, qué es qué significa cuando los colores, qué es la educación, qué es la educación binaria. Bueno, en todos estos temas vamos a estar charlando y cuestionándonos para crear un futuro mejor para las niñas, para aquellas que son el futuro, claramente, mucho más que yo, mucho más que cualquier joven, las niñas son nuestro futuro. Así que voy a sumar a este diálogo compañero a Gisela Rodríguez, nuestra invitada de esta charla. Mientras esperamos que se conecte Gisela, les cuento, ella es referenta de una asociación civil Infancias Libres de Córdoba. Hola Gisela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Sí, sí. Excelente. Bueno, como decía Gisela, es referente de la Asociación Civil Infancias Libres de Córdoba. Es una organización que acompaña a familias en la crianza de infancias libres y de niñez trans. Contanos, bienvenida Gisela, y cómo estás. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, esta asociación nace en Buenos Aires en el año 2017. Está presidida por Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, la primera niña en el mundo en recibir un DNI acorde a su identidad de género autopercibida sin haber pasado por una instancia judicial. Esta asociación nace como respuesta política a la falta de políticas públicas, a la que todas las familias nos vimos atravesadas. Gabriela no se quedó solamente con el DNI de Lulú, cuando todavía estaban faltando muchas cosas por hacer, Gabriela emprendió esta lucha a la que nos sumamos todas estas familias que conformamos la asociación, para empezar a darle una mirada más amplia, ¿no es cierto?, a esta temática que estaba totalmente invisibilizada. Las infancias y adolescencias trans no están visibles y es un tema del que no muchos se quieren hacer cargo, ¿no es cierto?, de lo que corresponde. Entonces, ha impulsado esta lucha, nos ha formado y nos ha informado a todos los papás, mamás y a quienes acompañemos responsablemente estas infancias, ¿no?
Contanos un poco qué es una infancia libre. Vamos, la verdad que es un tema súper importante y que como vos dijiste, a veces no está muy debatido o los quienes se tienen que hacer cargo de dar esta información no lo están haciendo, entonces me gustaría que puedas vos como, como si fuéramos a arrancar de cero, digamos. ¿Qué es una infancia libre, Giselle? Bueno, por empezar, preguntarnos nosotros si tuvimos una infancia libre, ¿no? Antes de poder escuchar y acompañar a una infancia, preguntarnos nosotros si pudimos ser libres en nuestra infancia, si tuvimos el derecho a jugar con lo que queríamos y a ponernos la ropa que queríamos y a usar los colores que queríamos. Creo que eh, esa deconstrucción también es la que nos va a poder llevar y a abrir el camino a poder mirar un poco más allá, a corrernos de este adultocentrismo y a escuchar a las infancias qué es lo que nos vienen a decir y qué es lo que nos vienen a plantear, ¿no es cierto? Una infancia libre es una infancia fuera de correrla del estereotipo y de los roles que se les asignan, porque por el hecho de tener vulva te tenés que comportar como tal, y si tenés un pene tenés que comportarte como varón. Entonces, corrernos de esta heteronorma, corrernos de nuestro lugar de privilegio y de este adultocentrismo y poder mirar esas infancias y adolescencias, darles el lugar que corresponden. Estas infancias vienen invisibilizadas, este colectivo trans está muy invisibilizado. Eh, Perdón, estoy un poco nerviosa. Partiendo desde la educación, nuestras niñeces no están visibilizadas, la educación que tenemos sigue siendo biologicista y binaria. Nuestras niñeces no están plasmadas en una lámina de ESI. Sabemos que este colectivo tiene una expectativa de vida de 35 años y tiene un índice de suicidio del 40%, y es por eso que nos vemos en la obligación de salir a pedir, ¿no es cierto?, que ya sea del Ministerio de Educación y en todas las instituciones de salud donde nosotros llevamos a nuestros hijos, puedan abordar esta temática y se capaciten, porque estas niñeces están resistiendo en el ámbito escolar ahora en este confinamiento. Nuestras niñeces están medianamente protegidas dentro de casa. Es terrible escuchar que una infancia tiene que morir por esto, ¿no es cierto?, que tiene una expectativa de vida de 35 años. Es desesperante para nosotras la familia ver que no está nada, ¿me entendés? O sea, tenemos mucho enojo y mucha bronca porque cómo puede ser que la sociedad todavía no se conmueva y no a ver qué más necesitan para poder visibilizar qué es lo que está sucediendo con estas infancias. Necesitamos que haya realmente políticas públicas para poder abordar toda esta temática en las escuelas. Necesitamos una reparación histórica para este colectivo travesti trans, que pueda haber un cuento, que pueda haber algo en la historia que hable de Luana Berkins, de Diana Zacayán, eh, que, que se nombre, que se empiece a nombrar a todo este colectivo, a todas esas compañeras que dejaron su vida para que hoy nuestras niñas, niños y niñas tengan el acceso a la ley de identidad de género, una ley que ha sido pionera en el país y aún no se está cumpliendo, una ley que establece el trato digno hacia las personas travesti trans, y esto no está sucediendo. Salimos a reclamar derechos porque hay niñas que tienen derechos y nuestros niños no los tienen. Entonces queremos que nos podamos correr un poquito de esta comodidad y de este lugar de confort que tenemos los demás, los adultos, y empezar a generar políticas públicas para que todo esto pueda suceder para que estas niñeces puedan ser libres del todo. Claramente, ahí vos, en lo que va de la charla, nombraste dos leyes, dos mecanismos normativos institucionales, que por un lado es la ley de identidad de género y por otro lado la ESI. Contanos un poco en qué, bueno, un poco dijiste vos que eran un avance y seguramente han sido un avance, pero también me gustaría que nos cuente un poco qué falta y qué deberían hacer las instituciones para mejorar en ese aspecto de legal.
Bueno, la ESI debería ser actualizada, ¿no es cierto? La ESI, si bien es rica en un montón de ejes, no está contemplando la corporalidad de las infancias travesti trans en las escuelas. Todavía se habla de una lámina binaria, o sea, donde nuestras hijas no están, no se reconocen, porque la lámina te muestra la nena de ojos azules con piel blanca y con vulva, y el varoncito de pelo corto con pene, ¿no es cierto? Y entonces, y nuestras niñas tienen pene, y hay varones que tienen vulva, y hay niñas que son no binarias, y hay niñas intersex, y no se reconocen a dónde quedan las corporalidades de estas niñeces. No hay un cuento que cuente o que viva de cerca la experiencia de una niñez o de un adulto trans, si bien lo poco que he visto habla de animales en la diversidad, ni siquiera habla de personas en la diversidad. Entonces, la escuela tiende a, con ese mensaje, a que algo malo está pasando con la corporalidad de nuestras niñas, y no es así. Nacemos con una genitalidad y la genitalidad no define quién soy yo como persona. La construcción del género la construcción de quién soy es algo cultural, ¿no es cierto? Mirarme al espejo, o sea, nosotras nos vemos, nos sentimos mujeres y alguna vez nos preguntamos si realmente nos sentíamos mujeres, si estamos de acuerdo con lo que nos impusieron al nacer. O sea, estas niñeces manifiestan este descontento con el género asignado al nacer en la primera infancia, desde el primer añito hasta los 5 años, donde más se manifiesta con mucha más fuerza, y en esa etapa muchas de las niñas están en el jardín de infantes cuando empiezan a manifestarse a través del juego, y no están siendo escuchadas y no están siendo miradas, y mucho menos están siendo representadas en la escuela. Cuando se habla del cuerpo humano, encima se habla de un cuerpo eh, muchas veces masculino, lo que se refiere a lo masculino, y tampoco no está atravesado del todo la ESI en las escuelas. Te pueden hablar de la diversidad de emociones, de las familias diversas, pero estas corporalidades no están plasmadas, no están siendo visibles en las escuelas. Y a eso es a lo que nosotros apuntamos, que haya una reforma y una actualización de la ESI, que las corporalidades puedan estar plasmadas. Desde la asociación se ha hecho un trabajo autogestivo, hay un cuadernillo, eh, infancias desobedientes, cuerpos que incomodan, hay una lámina porque ya que el Estado no nos está dando estas herramientas, la asociación las ha creado, las herramientas, para nosotros podernos plantar y decir, esto es lo que estamos necesitando para estas niñeces, para que estas niñeces puedan tener un futuro, para que estas niñeces puedan estar dentro del sistema educativo y no en la calle, expulsadas a un sistema prostituyente, porque estas niñeces que hoy no están abrazadas por la escuela y por la familia, porque el primer lugar de expulsión es la familia, después viene el sistema educativo y el sistema de salud. Cuando esta niña no está en una escuela, está esquina siendo prostituida, está siendo violada sistemáticamente por varones cisgénero heterosexuales, y esos varones son pedófilos porque están consumiendo a una menor de edad. Una menor de edad no está ejerciendo la prostitución, está siendo prostituida. ¿A dónde están esos agentes que son responsables de velar para que una niñez esté en una escuela y no se está preguntando qué está haciendo en una esquina? ¿A dónde están esas personas que tienen que acompañar todo este camino para que una niñez no puede... ¿Qué pasa? Al no resistir estas violencias institucionales, las niñeces abandonan el sistema educativo. Entonces, si nosotros les damos las herramientas para que este sistema acompañe, ¿no es cierto? Vamos a seguir teniendo exclusión, vamos a seguir teniendo todo esto, esta problemática, y es muy duro para las familias porque necesitamos el apoyo del Estado. Las familias solas ya no estamos pudiendo con todo esto. Necesitamos que alguien nos escuche, que alguien nos abra la puerta y nos haga parte de una mesa de trabajo para plantearles, bueno, estas niñeces necesitan esto, pero que nos hagan parte a las familias, que somos las que estamos atravesando por todo esto. Y nosotros darle las herramientas, porque desde lo teórico sí todo muy lindo, pero en la práctica, ¿qué pasa? Creo que
historia travesti trans, no hay en ciclo, no hay nada. Y en el sistema Gisela, se nos cortó a nosotros, o sea, no sé si nos escuchás, puede ser por el internet, si te querés volver a conectar, y así seguimos la charla que estuvo muy interesante. Ahí vamos a invitar a Gisela de vuelta, a que se sume para seguir charlando de esto. hola, no sé, Ahora se sí. cortó. Sí, sí, puede ser el internet, no hay problema. Eh, pero está bien, ahora te escucho bien y te veo bien. Dale. Estábamos hablando, Gisela, nos estabas comentando un poco de la importancia del rol del Estado y de las instituciones para garantizar a nivel, podríamos decir, masivo además, porque no solamente es la voluntad de una, ¿no? Ya la aplicación de la ESI, convengamos que es bastante complicada, pero no solamente recaiga en la voluntad de algunos maestros, docentes, eh, de aplicarla, sino además, y de contener a las niñeces, sino además eh, que sea de manera transversal y masiva, digamos. Y en este plano, el año pasado ustedes en diciembre hicieron una sentada en el Ministerio de Educación reclamando la aplicación de la ley y llevando una propuesta, ¿puede ser? ¿Nos querés contar un poco de eso? ¿De qué se trata su propuesta? Sí, tal cual. Presentamos en el Ministerio de Educación, no me bastó con eso, también lo entregué en el panel, entregamos un escrito justamente pidiendo que el ministro de Educación, el señor Grabovac, nos reciba para plantearle toda esta temática, para poder abordar todos estos ejes dentro de la institución educativa, y todavía eso sigue cajoneado, ha quedado en la nada, pero eso no impide que nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir golpeando todas las puertas que tengamos que golpear, porque como te venía diciendo, la expectativa de vida de este colectivo es de 35 años y como única salida tienen muchas de las compañeras han terminado en el sistema prostituyente. eh, Nosotros necesitamos de una vez por todas que se nos escuche, porque esto no es una moda, no es algo que vinimos a imponer porque se nos cantó la gana. Necesitamos que se puedan visibilizar estas niñeces y adolescencias. La deserción escolar es muy grande y todo eso conlleva a que terminen en la calle con crímenes de odio. Hablamos mucho del travesticidio social. El travesticidio social se da cuando vos a una compañera no le das trabajo, no le das la oportunidad, el acceso a un trabajo, y qué trabajo va a tener si tampoco pudo acceder al sistema educativo, partiendo desde la burla y todo lo que eso contrae, porque a dónde se ha visto, ¿no es cierto?, que una niña si viene y te dice soy una niña con pene, sí, mientras esa niña es pequeña no pasa nada, su cuerpito no incomoda. ¿Qué va a pasar en la adolescencia cuando mi hija cruce la puerta y le cambie la voz y tenga una voz grave y tenga nuez y le crezca la barba? ¿Cómo la va a recibir este sistema? ¿Cómo la va a recibir la sociedad si nunca nos educaron para contemplar una corporalidad trans? ¿Es cierto? Enseguida tienden al insulto, que es el puto disfrazado de mujer, como si puto fuese un insulto cuando no lo es, pero no las están leyendo como mujeres. Este sistema tiende a encasillarte de vuelta en el binario. Bueno, sos nena, parecete una nena, sos nena, vestite como nena, sos nena, comportate como nena. Enseguida te asignan ese rol femenino o masculino, depende de, bueno, si vos sos nena, bueno, comportate como tal. No le damos la libertad a esa niñez. Bueno, si es una niña, que se vista con lo que quiera, que juegue con lo que quiera, ¿no es cierto? Entonces, eh, Qué importante que es la educación, ¿no? Y más, no, digamos, más para todo el resto, en realidad, para que todo el resto se convierta en una sociedad tolerante, una sociedad comprensiva, una sociedad solidaria con el resto.
Y entonces la educación se vuelve algo más para todo el resto que no para solamente incluir a quien se siente incluido. Claramente eso es lo principal y lo primordial y lo que tengo, pero digamos, también cómo la educación termina siendo central para crear otra sociedad distinta también, ¿no es cierto? Que después no discriminen en el afuera tampoco, digamos, por más que sea una persona cis o que sea del género que sea, digamos. Claro, es que la educación lo que menos hace es incluirte. Nosotros lo que queremos es equidad en la educación, porque la sociedad, si nosotros le llevamos una niñez, te la incluyo, pero se va a tener que moldar a la norma, se va a tener que moldar de vuelta encasillándolas en el binario nena-nene, baño de nene, fila de niños, fila de niñas. Entonces nosotros no queremos eso, no queremos inclusión, queremos equidad, queremos que todos puedan tener un acceso a la educación, no solamente nuestras hijas que puedan verse plasmadas en una lámina, sino que todas las niñas puedan tener ese acceso para que mañana no exista el morbo, porque a ver, ¿qué va a hacer esa niña con pena en el baño? Y va a ir al baño, va a hacer pis, va a hacer sus necesidades. Si nosotros no les enseñamos desde el sistema educativo y nosotros como familias a que nuestro cuerpo se respeta, y cuando estos niños acceden a este abanico de corporalidades diversas, a la diversidad de las corporalidades, deja de existir este prejuicio y este morbo que después se crea, porque el morbo está creado por los adultos, no por las niñas, porque igual a las niñas les explicas y listo, cero problema y siguen con su vida y no prejuzgan a nadie. Entonces, cuando te dicen, ¿a qué baño va a ir tu hija? Y si mi hija es una nena, va a ir al baño de las nenas, de última, porque si vos no tenés un baño mixto, ¿y a qué baño querés que vaya? O sea, no se pueden estar, hay niñeces y hay adolescentes que se aguantan las ganas de ir al baño, porque hay muchos varones trans que en los baños no tienen puertas, y cuando ese varón está menstruando no se puede cambiar tranquilamente una toallita en el baño porque los están mirando, entonces no tiene su privacidad. Entonces, esas son las violencias que resisten nuestras hijas. Y ni hablar de los abusos correctivos que sufren en los baños, en los patios. Entonces, bueno, ¿te crees macho? Bueno, acá tenés un golpe, tenés un abuso. Entonces, necesitamos que en el sistema educativo, una vez por todas, apoyen a toda esta causa que venimos trayendo desde la asociación, porque muchos se jactan de que no tienen información, de que no, que tienen miedo muchas veces a tocar temas cuando no tenemos una aprobación desde el Ministerio de Educación, pero tampoco los educadores piden esas herramientas para poder afrontar toda esta temática. Se basan en que, bueno, no sé, y bueno, tenemos que ver qué dicen los padres, qué dicen los directivos, y están con los carteles, con mis hijos no se metan, pero con nuestros hijos sí se pueden meter. Cualquiera puede hacer lo que quiera con la corporalidad de nuestras hijas porque no están legalizadas y no están plasmadas. Entonces, bueno, como vos no existís, yo hago lo que quiero, yo te mato, te golpeo, te violo, hago lo que quiero. Entonces, si esta sociedad de una vez por todas no la deconstruimos, y esta sociedad no empieza a abrazar, a amar, ¿no es cierto? No, esta sociedad no se corre de este binario, de este machismo que venimos trayendo todos, porque todos cargamos con esta mochila del patriarcado. Nosotros nunca vamos a poder criar niñeces libres, infancias libres. Creo que la sociedad tiene una deuda histórica para con este colectivo, porque si vos te pones a conversar con una traba grande, ellas no se hicieron traba después de los 20 años. Ellas tuvieron una infancia que fue robada, una infancia que no fue escuchada, fueron expulsadas de sus hogares, fueron obligadas a estar en una esquina siendo prostituidas, y sus sueños a dónde quedaron. Muchas soñaban con ser doctoras, soñaban con, no sé, con ser abogadas, y esos sueños fueron truncados, porque nadie les dio la oportunidad, porque en ese entonces no había familias que acompañaran, no habían familias formadas para defender los derechos de sus hijos. Entonces nosotros ahora
nos organizamos con toda esta bronca que tenemos encima, nos hemos organizado y nos estamos creando nosotros mismos herramientas para darle al Estado, que es el Estado quien nos debe garantizar a nosotros el bienestar de nuestros hijos. ¿Quién no, o sea, nos preguntan, ¿y cómo hacemos? Y a nosotros, ¿quién nos da la respuesta de decir qué vamos a hacer nosotros con nuestros hijos? Como si fuese, no sé, una receta de un bizcochuelo, y a ver cómo hago con esto, o sea, no es así. Nosotras como familias nos interpelamos todo el tiempo y venimos a interpelar a la sociedad y venimos a pedirles que se corran de su lugar de confort, que salgan de esa comodidad, que se enojen como nos estamos enojando nosotros, porque no es joda esto. El índice de suicidio es del 40% y nosotros no queremos más esto, no queremos más esta humanidad. Tenemos un sistema de mierda, un sistema que te golpea, que las mata, que todo el tiempo las está humillando y las está maltratando, y no queremos más esto para nuestros hijos. Hay algo que te escuché decir en un video que me pareció fundamental también, además como universitaria yo, y como futura profesional, o como cualquiera que esté en el sistema universitario, que la ESI no es solamente para los niveles iniciales, primario y secundario de formación de sujetos, sino también necesaria y urgente para los profesionales, las profesionales y les profesionales que salgan de las universidades, que después, en el video que yo vi, vos contabas una experiencia personal, de cómo el sistema de salud tampoco está preparado, cómo eso, y también no solamente que es urgente, sino que qué valioso que es tomar todas estas herramientas que vos nombraste, que ustedes mismos generaron, y multiplicarlas y tomarlas como ejemplo y enriquecerlas, mejorarlas y tomarlas, y no porque no venga de una institución, de una gran universidad y de un supuesto conocimiento científico, no, o sea, es muy valiosa y es muy urgente y necesaria que lo tomemos. También lo digo como para también tener en cuenta que a nivel educativo en general la necesidad urgente, y que la educación es solo, por todo lo que vos dijiste, es solo el primer paso, digamos, porque después tiene que ser la inclusión laboral, después tiene que ser que haya más, que vivan más años, que no sea la estadística de vida de 35 años, que, digamos, hay un montón de cosas, digamos, la educación es tan grande y tan transversal, pero al mismo tiempo es el primer paso, digamos, y eso me parece también como fundamental, que sigan luchando y que sigan aportando, no solamente luchando y reclamando, sino además aportando, o sea, siendo propositivo, digamos, algo que es con el dolor y con el esfuerzo que es sostener una familia, infancias y acompañar, encima proponer, digamos, me parece que es un trabajo desmesurado y es, digamos, no podemos estar más agradecidas, creo que la sociedad no puede estar más que agradecidas, y no queda otra que luchar, digamos, y luchar a la par, y siempre, yo también reconozco esto y recalco esto, siempre sacándonos del lugar de privilegio del que nos encontramos, y ese lugar de confort del que vos hablabas. Para los que están viendo, sí, veo que hay un montón de comentarios que están buenísimos, lo vamos a leer algunos después al final. Si quieren dejar alguna pregunta para Gisela, así después también intercambiamos con la gente que está viendo este vivo. Quería preguntarte por ahí, cambiar un poquito del eje de la educación, para preguntarte un poco, bueno, para el día de mañana, el famoso Día del Niño, la importancia de hoy de empezar desde las pequeñas cosas, aunque parezca simple, pero que es importante para el sentido y para la transformación cultural de la sociedad, empezar a decir Día de las Niñeces, y una cosa particular que quería resaltar es qué pasa porque es la importancia del juego, vos lo dijiste muy bien, desde el 1 a los 5 años es donde más se manifiestan las percepciones de género, y que a través del juego es una cuestión central, digamos, donde más se manifiestan, digamos. ¿Cómo la ven ustedes como herramienta al juego, y qué otras herramientas generan que generan el colectivo para el tránsito y la vida sea más fácil para estas niñeces? Por empezar, nosotros desde la asociación lamentablemente mañana no tendríamos nada que celebrar,
porque mientras todos están matándose por ir a comprar un juguete para sus hijos mañana, el Día del Niño, hablamos del Día de las Infancias, eh, qué doloroso es venir y darle un regalo a mi hija, a mi hijo, a mi hija, sabiendo que en una esquina hay una niña que no tiene familia y está siendo prostituida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que celebrar si cuando también dentro del hogar están sufriendo abusos y están sufriendo violencias estas niñeces porque no se les respeta su identidad? Porque no todas las familias pueden escuchar y ver y correrse de este lugar de adultocentrismo cuando no están respetando absolutamente nada de la integridad de esa niñez. Entonces, nosotros llamamos a la reflexión y que nos podamos preguntar, ¿no es cierto?, qué le estamos dando a estas nuevas generaciones, qué mensaje le estamos dando, porque es un día capitalista, es un día donde todo el mundo sale a gastar lo que no tiene para celebrar algo. Bueno, si te regalo una muñeca, si sos nena te voy a regalar una muñeca, y todavía en una juguetería yo no he visto que haya una Barbie con pene como para que mi hija se sienta identificada y decir, bueno, sí, toma, te regalo una muñeca que se parece a vos. Que dos o tres personas se hayan dedicado a hacer una muñeca, quizás una muñeca trans, pero no está en todas las vidrieras de las jugueterías. Enseguida al nene le regalamos un autito y a la nena una muñeca, la cocinita, anda a cocinar. No le preguntamos a esa infancia qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Entonces, pensarnos desde ese lugar y reflexionar qué estamos generando en estas infancias, qué clase de mensaje le estamos dejando. Nosotros como adultos, como te decía recién, ¿quién de nosotros tuvo el privilegio de ser quienes queríamos ser desde niñez? ¿Quiénes usamos los juguetes que queríamos? ¿Quiénes pudimos vivir una infancia plena? Nosotros estamos acomodados a la norma, como buenas señoritas, respetamos lo que nos impusieron desde pequeñas y punto. No nos interpelamos, nunca nos preguntamos nada, hasta que, bueno, hoy yo me veo atravesada por esta situación. ¿Cuántos de todos los adultos eh, deseamos tener una hija, un hijo, un hijo trans? ¿Cuánto de toda esta sociedad hoy, no sé, alguna mamá o una persona con capacidad de gestar que está por dar a luz, quién quiere hoy tener una niña trans? ¿Quién quiere tener un hijo trans? Nuestros hijos trans ni siquiera fueron deseados por nosotros mismos, porque nosotros no pensamos jamás en la posibilidad de tener un hijo trans. Esos hijos trans no son deseados, no son amados. Entonces, llamarnos a esa reflexión. Sí, a mí me está atravesando que yo tengo una hija trans. ¿Qué te va a pasar a vos el día que vos, no sé, planifiques o no tener un hijo, una hija, un hijo? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a desear que sea trans? ¿Vas a desear que venga este mundo que es desigual? Es un mundo que te aparta, un mundo que castiga, porque si no sos normal, no sos igual a todos, sino y peor si te salís de la norma, de lo que se refiere a lo normal. Entonces, como futuras personas gestantes, ¿quién se atreve a desear tener una hija o un hijo trans? ¿A qué mundo le vamos a dejar a estas niñeces si nosotros no nos empezamos a interpelar, si no nos empezamos a preguntar y si no empezamos a golpear puertas y a movilizarnos todos y a hacer esta lucha colectiva? Porque sí, me podría quedar, no sé, 800 horas diciéndote todas las cosas que yo viví con Celeste, hablándote cosas puntuales, nos podríamos emocionar y conmovernos, pero si terminando este vivo, a vos no te interpelo por un segundo y esto quedó en la nada, entonces mi mensaje no sirve. Nosotros necesitamos que todos salgamos a ponerle fuerzas y a salir. Capaz que me voy por las ramas, pero te doy un ejemplo, ¿no es cierto? El año pasado, cuando hicimos la marcha de los travesticidios acá en Córdoba, el 25 de julio, había 600 personas en esa marcha. ¿A dónde estaban todas las personas que se suman quizás a veces a la marcha de Ni Una Menos, a la marcha por el aborto legal, seguro y gratuito, donde las trabas son partes de todas esas luchas?
porque las trabas saben lo que es no tener derechos, lo que es estar marginadas y criminalizadas. ¿A dónde estaba esa gente que no abrazó a las compañeras trabas en esa marcha? ¿A dónde está la gente porque todavía no puede abrazar al colectivo? Hoy nosotras nos sentimos atravesadas por el transfeminismo. Necesitamos que estas compañeras sean miradas y sean abrazadas y sean reconocidas también por el feminismo, porque el feminismo sin las trabas no es feminismo. Entonces, mirar a esa compañera y reconocer sus años de lucha, reconocer todo lo que estas compañeras vienen peleando, y sí, consiguieron una ley de la cual vamos a estar todos eternamente agradecidos, porque fue el colectivo el que impulsó esa ley, no se le ocurrió mañana, no se le ocurrió en ese momento a un diputado, a un legislador, che, mira, estas personas no tienen una ley, se la hagamos. No, el colectivo lo impulsó, como también vienen peleando por la ley de cupo laboral, por una inclusión laboral. Es vergonzoso que las compañeras estén en esta situación, en una desidia total, en un abandono total, porque no todas acceden al cupo laboral, y hay personas que están en situación de calle y la están pasando mal y las matan y a nadie le importa. Muere o matan a una travesti y no salen las noticias, no salen en la radio, no salen en el diario, no salen en ningún lado, son las organizaciones quienes se encargan de difundir toda esta información. Entonces, ¿qué pasa? ¿La vida de las trabas vale menos que la nuestra? Si hoy vemos una niña prostituida en una esquina y es una nena cisgénero, capaz que llamamos a CENAF, capaz que llamamos a un asistente social, o a dónde están los padres de esas criaturas. Pero si vemos a una trabita en una esquina, no importa. Y porque, bueno, como es trabita, es el destino que le corresponde. A nadie le hace ruido ver a una criatura siendo prostituida, siendo violada sistemáticamente por este macho cis, heterosexual, que capaz que venga de comprarle el juguete a su hija y está bajando del auto a una traba. Entonces tenemos una sociedad muy hipócrita y muy careta. Y ese macho puede ser mi viejo, puede ser mi hermano, mi tío, puede ser cualquiera de mi familia. Y las están consumiendo. Y después tienen la cara de venir a decir, con mis hijos no te metas. ¿Entendés? Sí, claramente. Y como vos recién bien dijiste, no solamente es una lucha que se sostiene para con la sociedad, la transformación social, sino también dentro del feminismo. Lo importante es que seguir dando debates, que no hay feminismo si no están las trabas y las trans, que necesitamos un transfeminismo, que el feminismo que hoy lleve las luchas adelante sea transfeminista, incluya. Y no las incluya, sino que las haga parte, a la par de las mujeres y de todo el colectivo. En este sentido, vos algo en la entrevista dijiste sobre la pandemia y sobre la cuarentena, que decías, bueno, mi hija está resguardada en casa porque está con la familia, o con vos, que evidentemente la acompañás en todo este proceso, pero quería preguntarte en términos generales desde la asociación cómo venían viendo la situación de las niñeces y de las infancias en esta etapa de cuarentena, que evidentemente para algunos capaz que ha sido como en el caso que tiene una familia que la acompañe mejor, y cómo ha sido capaz en otros casos incluso más crudo, digamos. Bueno, en este estado de pandemia, hay muchas niñeces que están bien así y no quieren volver al sistema educativo, no quieren volver a la calle, no quieren salir a ningún lado. Porque este sistema, sinceramente, ya caducó. Este sistema es una mierda, perdón las palabras, pero no puede ser que nuestras niñeces tengan miedo de salir a la calle porque tienen miedo de que las maten. No puede ser que una nena de 9 años te diga, tengo miedo de morirme. Eso nos genera muchísima bronca, nos genera muchísima impotencia. ¿Cómo puede ser que nuestras hijas no quieran salir de casa? Porque si mañana, no sé, cuando les toque ir solas a tomar el colectivo o a donde sea que vayan, a comprar, a donde sea que vayan,
esta sociedad no las va a leer, no las va a mirar, no las va a respetar. Nuestras hijas ahora sabemos que están protegidas porque están abrazadas por la familia y están siendo contenidas. Pero ya basta de responsabilizar a las familias, basta de tirarnos todo el peso a nosotras, porque nosotras no podemos más con todo esto. Necesitamos que el Estado de una vez por todas nos ayude y empiece a laburar, porque nosotros no es que queremos que, bueno, sí, por arte de magia vino todo, estamos dispuestas a laburar, así como se viene creando material y herramientas para aquellos que dicen que no saben cómo abordar la temática. Las herramientas están, que no las quieran ver es otra cosa. Y también esto incluye al sistema de salud, porque el sistema de salud es cómplice, así como son cómplices en las instituciones educativas, en el sistema de salud igual. En el sistema de salud se sufre la misma violencia que se sufre en el sistema educativo. Porque hoy tener un DNI a mi hija y a todas las niñeces que hoy están dentro de la asociación no les garantiza nada. Tener un DNI no te garantiza que a vos no te violenten en un dispensario, en un hospital. Porque cuando vos vas con una niña y decís que tiene un problema en los testículos, te dicen, pero ¿cómo va a tener problema en los testículos si es una nena? Pero es una nena trans. Y te mandan al consultorio amigable, que de amigable no tiene nada, y te vienen 4 doctores a ver que vos le traes el monito del circo. Y te preguntan si la estás hormonando, cuando en una infancia no hablamos de hormona, hablamos de bloqueos de la pubertad, y me preguntaron si yo estaba informada sobre la sobre la hormonación, que les volví a reiterar que no hay hormonación en niñeces, que hay bloqueos de la pubertad, y enseguida tienden a corregir ese cuerpo y a normalizar ese cuerpo. Entonces también se sufre violencia en el sistema de salud. Y, pero usted, mamá, esto enseguida es como que, claro, como vos sos mamá, yo no tengo un título, no tengo nada, enseguida les deslegitimizan todo lo que vos estás diciendo y todo el conocimiento que nosotros traemos. Entonces, llevar a nuestros hijos al colegio es violento. Llevarlos al sistema de salud también es violento. Entonces, cuando decimos que la capacitación tiene que ser transversal y tiene que ser en todas las áreas institucionales, como bien vos lo decías, en el nivel inicial, en el nivel secundario, en el terciario, en la facultad, donde sea. Los futuros profesionales deben formarse en género y deben informarse sobre estas temáticas para que mañana vos como profesional no vengas a violentar a una persona trans. Las personas trans no acceden al sistema de salud porque son violentadas, porque si va un varón por un problema de ovarios o de útero o de lo que fuese, y va el ginecólogo, lo van a tener horas esperando, los van a violentar y encima, y si no tenés el DNI, te van a llamar por el nombre que figura en el DNI original y no te van a nombrar como vos querés, como vos te llamás con el nombre que vos te elegiste. Entonces todas esas violencias sistemáticamente vienen sucediendo no solamente en las niñeces, sino también en las adultas. Y me dicen, ¿y por qué no las llevas al médico? Si cada vez que yo tengo que ir al médico con mi hija, tengo que explicar, tengo que sacar la ley, tengo que encima, adelante de mi hija explicar un montón de cosas y ponerme a discutir con los profesionales, mi hija le tiene terror a ir al médico, odia ir al médico. Entonces, esta formación tiene que ser en todas las instituciones. Todos se tienen que formar y capacitar en estas temáticas. La última pregunta por mi parte, y después charlamos con alguna, vemos los comentarios que nos dejaron la gente. Con herramientas, ¿qué podemos hacer en el cotidiano que nos puedas aconsejar vos? Las personas que militamos el feminismo, que militamos el transfeminismo, que creemos en una lucha súper válida, ¿qué podemos hacer para colaborar con que las infancias sean más libres, que las niñas sean libres y que sea un mundo mejor, como dijiste vos, que le podamos dejar un mundo mejor? ¿Qué podrían hacer? Pensarte 2 segundos como mamá de una niña trans, pensarte desde ese lugar y decime vos cómo me podrías ayudar a mí como mamá para que mi hija tenga un futuro mejor.
Pensate qué podrías vos desde el feminismo darme a mí como mamá una herramienta para que mi hija tenga el futuro asegurado. Porque cuando esto no cambie, nosotros vamos a ser responsables a todas las personas que nos están escuchando, porque podemos llamar a la deconstrucción, podemos llamar a salir de nuestro lugar de privilegio y de confort, pero si no lo hacemos de una manera real, desde el acompañamiento responsable, si no nos hacemos cargos todos, porque hoy mi hija es responsabilidad mía dentro de casa. Y como bien dijo la compañera de la asociación, cuando sale de mi casa es responsabilidad del barrio, cuando va a la escuela es responsabilidad de la escuela y cuando va al sistema de salud es también responsabilidad de los médicos. Entonces, cuando mi hija salga a la sociedad es responsabilidad de toda la sociedad. ¿Qué va a hacer la sociedad para acompañar a mi hija y para que a mi hija mañana no me la devuelvan muerta? ¿Qué va a hacer esta sociedad para que a mi hija le garanticemos un trabajo y una vivienda digna? Que ninguna de las compañeras hoy tiene una vivienda digna, no tienen el acceso al trabajo, no tienen acceso a una vivienda, a nada. Entonces, ustedes, ¿qué herramientas y qué nos brindarían a nosotras las familias para que mañana podamos estar tranquilas y dormir tranquilas y decir, mi hija está bien, mi hija va a estar acompañada? Nosotros te podemos decir, bueno, mira, tenemos el libro, están los libros de Gabriela, donde cuenta la historia de Luana, el libro Yo Nena, Yo Princesa, está el libro Mariposas Libres, tenemos el cuadernillo de la asociación. Está por salir muy pronto también el nuevo material autogestivo, Las mariposas también sueñan. Eh, Hay mucha herramienta ahí y como vivencia te podemos decir un montón de cosas, pero, o sea, no lo tomes como que te estoy retando ni nada, pero ¿qué herramientas nos van a dar y qué respuestas nos van a dar a las que acompañamos estas infancias? Porque a nosotros todo el tiempo nos están preguntando, nos matan la pregunta, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, queremos nosotros también respuestas de qué van a hacer ustedes cuando nuestras hijas salgan de nuestra casa, qué van a hacer ustedes para acompañarlas y para que su estadística, su expectativa de vida sea mayor de 35 años, porque creo que esta responsabilidad es colectiva. Esta lucha tiene que ser colectiva y la responsabilidad es de la sociedad entera y no solamente de las familias y de las mamás que acompañamos todas estas causas. No, es muy claro y creo que si bien es una interpelación a cada persona, incluso claramente me hago cargo, como decís vos, no tiene que ver con un reto, sino con una interpelación, justamente lo que vos decís, es con decir, bueno, ¿qué van a hacer? Porque no, ustedes vienen haciendo, y ahora, pero necesitamos, hay algo que nos excede, que es el Estado, que es la sociedad, y que hay que seguir luchando y que una vez por todas se tiene que hacer cargo, eso claramente. Te hago una pregunta que salió del público, que dice, ¿cómo se puede hacer para proteger y acompañar a las infancias que sufren violencia y exclusión dentro de las casas? O sea, me imagino que si sabemos algún caso, o qué se puede hacer en esos casos en donde dentro mismo del hogar esas infancias sufren violencias. Bueno, primero hay que denunciar a esa persona que esté ejerciendo violencia sobre una infancia, hay que denunciarla y preguntarle a esa mamá, a ese papá, qué es lo que está pasando, que no podemos leer a nuestras hijas, qué está sucediendo con ese adulto, qué le pasa a ese adulto que no se puede correr de ese lugar del que yo lo sé todo y porque yo soy tu padre, tu madre, yo te mando y vas a hacer lo que yo quiero. Eh, Obviamente hay que denunciar. Cuando uno sabe de un caso de violencia, eso hay que denunciarlo a las entidades que correspondan y después, y bueno, y desarmate, porque no es fácil la deconstrucción de una persona, de una adulta. Y también somos egoístas, porque bueno, con ese espera que yo me capacite, espera que a mí me haga el clic y espera que yo lo procese. Y mientras tanto a esa criatura le estamos negando a horas de ser quien ellas realmente desean ser, de horas de su existencia, porque somos muy egoístas, el por qué me pasó a mí, el por qué me hiciste esto, y no podemos leer el sufrimiento de esa criaturita. Entonces,
Cuando te dicen que para las familias es fácil y para los papás, las mamás es fácil, no es fácil, pero no es imposible y no podemos ser egoístas de decir, bueno, espera que yo me deconstruya. Mientras tanto nos vamos a ir desconstruyendo, pero escuchá y mirá y abrazá a esa criatura que te está pidiendo a gritos que la mires, que la escuches, que la leas como se está manifestando, porque de alguna forma esas niñeces se manifiestan. Y es el adulto quien no puede ver y se niega muchas veces a ver, porque hay muchas familias que son católicas, evangelistas, de la religión que sea, y prevalece la religión antes que el bienestar de tu hija, tu hijo, tu hija. Tenemos que también Sí, separar esas cuestiones. otra tarea fundamental, como decís vos, separar la iglesia del Estado como institución y de la educación fundamental. Gise, no sé si pudiste ver, pero hay un montón de mensajes de cariño, saludándote, deseándote lo mejor, No leo porque si abrazándote no me y eso. pierdo. Sí, sí, por ahí yo también me pierdo un poco, la verdad, sí tengo que leer todo. Pero nada, quería resaltar eso porque la verdad que esto ya los compañeros lo hicimos varias veces y yo la verdad que nunca vi que tanta gente comentara en ese sentido de acompañarte, de abrazarte, de alentarte y eso refleja también las redes colectivas que han podido construir entre ustedes mismas y apoyándose unas en otras y lo importante que es eso. Me parece fundamental resaltarlo porque fue muy lindo leer todas las compañeras que están viendo o que han pasado en algún momento y han dejado algún mensaje muy lindo. De nuestra parte, queremos agradecerte un montón por tu tiempo. La verdad que es mucho más lo que hemos aprendido, lo que he aprendido yo personalmente, pero también mis compañeros que están en Conectades. La necesidad de dar estos debates, de empezar a discutir lo que no se está discutiendo, porque como vos bien dijiste, lo que no se nombra no existe, y es necesario que lo pongamos sobre la tabla y que empecemos a discutir. Por nuestra parte, comprometernos, lo digo como organización, más allá de mi persona, a llevar estos debates a los lugares que habitamos, en mi caso la universidad, pero también el territorio, pero también las asambleas, en las escuelas, en las universidades, en el mismo feminismo, qué importante que es que podamos llevar estas discusiones de algo de que no se habla y que hay que hablarlo. Y en esta oportunidad particularmente, a, viendo la fecha que se conmemora mañana y que claramente, como vos dijiste, no es una fecha para festejar para muchos, sino una fecha para repensar y para reconstruirnos. Así que nada, agradecerte muchísimo por todo tu tiempo y por la disponibilidad y para hablar y para enseñarnos y dialogar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y como dicen nuestras compañeras, el camino es la desobediencia. Gracias a mis compañeras que, gracias a todo lo que yo he aprendido de ellas, hoy estoy acá dándote todos mis fundamentos, a la Asociación Civil Infancias Libres, a todas las compañeras que me están haciendo el aguante, a Gabriela Mancilla, que la amo con toda mi alma, que ella, siempre se lo voy a decir, ella nos salvó la vida, tanto a mi hija como a mí, porque hoy construyó otras personas y que de la mano de ella vamos a seguir con este camino y vamos a seguir con la lucha, llevando esta voz de las infancias a todos lados y que vamos a salir a prender fuego todos si es necesario y que necesitamos este apoyo de la sociedad, esta deconstrucción, tirar con el cis, con la cis heteronorma, que nos podamos correr de este lugar de privilegios y nos repensemos como adultas qué es lo que queremos dejarle a esta sociedad. Como dice Susi Shock, no queremos ser más esta humanidad, pero para dejar de ser esta humanidad tenemos que empezar a ver el cambio realmente, a cambiar, no solo de la boca para afuera, sino a tratar de ser una mejor humanidad, acompañando a estas infancias, respetándolas, dándoles el lugar que se merecen, corrernos de este adultocentrismo y poder leerlas y poderlas mirar y abrazar y amarlas, porque como mamás y papás las amamos, pero necesitamos que la sociedad se comprometa y pueda hacerlo también desde un lugar, desde el amor y desde la empatía. Muchas gracias, Gise. Te leo está Checu Romero conectada. Te leo un mensaje que acaba de decir, que puso: gracias, Gise, por ese amor de madre, el amor que muchas de nosotras no tuvimos. Me pareció re lindo y por eso quería leerlo.
nada, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos enseñaste. Gracias a usted, gracias Checo, es mi hija mayor del corazón. Bueno, adiós, nos vemos, que tengas buen fin de. Gracias, abrazo.